Si pedimos a cualquier persona que nos diga el nombre de 3 dictadores del siglo XX, es muy probable que uno de ellos sea el de Benito Mussolini. No en vano su rostro es uno de los más reconocibles de la historia. Pero más allá de las estudiadas poses y encendidos discursos de este personaje, hay un ser humano de múltiples facetas, en cuyo origen nada había que hiciera pensar en el futuro que le esperaba. Sobre estos orígenes tratará este vídeo. Te doy la bienvenida al vertedero de Kratos. Benito Mussolini nació en el pequeño municipio de Predapio, el 29 de julio de 1883. Era hijo de Alessandro Mussolini y Rosa Maltoni. La familia Mussolini había poseído un cierto patrimonio en la comarca, que el abuelo paterno se vio obligado a vender. La conciencia del joven Benito de pertenecer a una familia venida a menos generó en él un marcado resentimiento que influyó en su carácter. El padre, Alessandro, era un guerrero más dado a la agitación política, a las borracheras y las aventuras extramatrimoniales que a trabajar en la fragua, con lo cual la familia siempre pasaba estrecheces. El contraste con su esposa y madre de Benito, Rosa Maltoni, era evidente. Él, socialista, ateo y pendenciero. Ella, devota católica, maestra de escuela, mientras fue soltera y esposa abnegada. Años después, su hijo Benito la ensalzaría como ejemplo perfecto de la mujer italiana, gran educadora y madre gloriosa. Estaba muy unido a ella, aunque no cesó de darle disgustos. Benito era el tipo de niño que lo resuelve todo a golpes. Fue expulsado del colegio por herir a un compañero con un cuchillo en una pelea. Acabada la secundaria, y no sin altibajos y alguna expulsión más por nuevas peleas, se afilió al Partido Socialista Italiano y fue muy activo como militante. En 1902 huyó a Suiza para librarse del servicio militar y fue arrestado, encarcelado y expulsado del país varias veces por actos de agitación política. Empezó a escribir en periódicos de corte socialista como Il Proletario, pues esta era otra de las caras de Benito. Tenía ciertas aptitudes para la literatura. El trabajo periodístico fue uno de los más relevantes en estos años de juventud. Otro rasgo del futuro dictador era su enorme afán por estar con una mujer tras otra, y no puede decirse que fuera un amante atento, todo lo contrario, era posesivo, violento y se hartaba de ellas en muy poco tiempo, saliendo en busca de una nueva conquista. La muerte de su madre, en 1905, fue un golpe devastador para él. Podía maltratar a las mujeres sin pestañear, pero sentía devoción por su madre. Poco antes había vuelto a Italia acogido a una amnistía concedida a los prófugos del servicio militar. Tras cumplirlo y ser licenciado, inició una etapa como profesor, a la cual siguió otra de intenso activismo político, publicaciones cada vez en tono más encendido y enfrentamientos con dirigentes de la patronal, por lo que acabó varias veces en prisión. Continuó siendo un mujeriego. En 1911 se encaprichó de Rachele Guidi, hija de la segunda esposa de su padre, y a pesar de la furibunda oposición de éste, se fueron a vivir juntos. La abandonó después de tener una hija con ella, Eda, para irse a vivir con Ida Dalser, dueña de un salón de belleza en Milán. Con ella tuvo otro hijo, Benito Albino, y a ambos los dejó para volver a vivir con Rachele, con la cual finalmente se casó en 1915.
Desde 1912, la intensidad de su activismo le había dado peso en el partido y acceso a la dirección del periódico Avanti, portavoz de los socialistas italianos. Los artículos que publicaba cada vez tenían un tono más radical, y esto empezó a inquietar a los dirigentes socialistas, que temían una intervención de las autoridades. Pero en 1915 dio un giro radical, apoyando la entrada de Italia en la Gran Guerra, y contradiciendo así la política oficial de los socialistas, que estaban a favor de mantener a Italia neutral. Esto fue demasiado. Se le obligó a dimitir como director de Avanti y se le expulsó del partido. En esta época ya albergaba el convencimiento de que era preciso crear una alternativa de Estado al modelo liberal, bajo una autoridad firme que devolviera a Italia a la gloria de su pasado imperial romano. Con todo esto bullendo en su cabeza, se alistó una vez Italia entró en el conflicto. Combatió durante 2 años con una buena hoja de servicios y fue licenciado en 1917, tras ser herido en un accidente con un mortero. Continuó su actividad periodística en una publicación propia, Il Popolo de Italia, manteniendo una línea editorial favorable a que Italia siguiera en la guerra. Según recientes hallazgos del periodista Thomas Kington, la inteligencia británica le financiaba para que continuase con dicha línea. Es muy probable que hacia el fin de la guerra Mussolini ya albergase el convencimiento de ser el hombre que hacía falta para llevar a Italia a un destino glorioso. El país estaba exhausto tras la guerra, y a pesar de encontrarse en el bando vencedor, franceses y británicos se habían llevado la parte del león en el Tratado de Versalles, dejando a Italia unas tristes migajas. El país acusaba problemas de transporte y abastecimiento. El aumento de la producción de guerra había enriquecido a las oligarquías financieras e industriales, pero el descenso de esta producción al acabar el conflicto y el retorno de los hombres licenciados del ejército originó un desempleo enorme. Mientras los empresarios, ligados al poder político, eran más ricos que nunca, la economía de la Italia de a pie estaba devastada. Este caldo de cultivo creó un enorme descontento social, ante el cual el Partido Socialista solo encontró fuerzas para caer en una lucha interna, que acabó en una escisión entre radicales y moderados. La política del país era caótica. Y sí, Mussolini debía tener la conciencia de ser el hombre que hacía falta, porque sobre una base de exsoldados decepcionados por haber luchado por nada, obreros sin trabajo y desesperados en general, fundó los Fasces Italianos de Combate, grupo paramilitar con el que se propuso tomar la calle y secuestrar la voluntad de un pueblo. Pero eso será materia para un siguiente vídeo. Si te gustó apóyame con un like y con tu suscripción al canal. También puedes ser uno de mis mecenas en Patreon. Te dejo el link de mi cuenta en la descripción. Pero comenta, sobre todo comenta. Sigamos hablando de historia. Cuídate.